Precisamente. Hay una gran distinción entre lo que es el yo vivir una herida relacional, una herida psicológica, una herida emocional, versus una experiencia traumática. Primera distinción es que las heridas son episodios que son superables si la persona tiene la oportunidad de procesarlas adecuadamente. Los traumas, por el simple nombre, el hecho del nombre que tiene un impacto tan profundo en la personalidad, en el funcionamiento del individuo, que la persona que logra superar el episodio traumático no puede compararlo como la experiencia de sanar una herida, porque los traumas, a diferencia de las heridas, la herida puede experimentar una curación definitiva, o sea, no queda memoria, ¿verdad? O no queda residuo del episodio que yo interpreté, me hirió, me lastimó. El trauma, por otro lado, sí deja un residuo, lo cual significa los traumas no experimentan una curación, experimentan remisión. Remisión significa que aunque ya superé el impacto de ese evento catastrófico en mi vida, sea un divorcio, sea una pérdida, sea una experiencia de fracaso, lo que fuese, ¿verdad? El trauma siempre deja un residuo. Yo en ocasiones, ¿verdad? En estas intervenciones he dicho que se le puede llamar esos fantasmitas que a veces rondan en la mente de uno, esos detonantes que de tiempo en tiempo se activan, esos episodios donde el enemigo como que te recuerda el pasado y te da una sintomatología como taquicardia, ansiedad. Pues una persona que supera una herida relacional, una herida de vida, no experimenta ese residuo. Una persona que haya experimentado trauma, como lo que es un rechazo, un trauma de infidelidad, la persona pudo haber superado el evento, pero siempre se queda con un residuo de que el temor que me vuelva a ocurrir, si puede venir episodios de desconfianza, puede venir episodios de suspicacia. Entonces los traumas en remisión necesitan un mantenimiento permanente, o por no decir perpetuo, que las heridas relacionales no tienen que demandar evidencia de ello. Así que la sanidad de una persona no se mide por cuánto olvidó el pasado, sino cómo logra funcionar y dominar en su presente. Así que heridas, ¿verdad?, emocionales y traumas no son lo mismo. Por lo tanto, la sanación no sanan de la misma manera ni se evidencian igual. Así que una persona con trauma, muchas veces los síntomas son flashbacks, ¿verdad? Tiene memorias recurrentes del episodio vivido, puede presentar lo que se llama hipervigilancia, o sea que la persona está en un estado de alarma continuo, ¿verdad? Que muchas veces agota. Otras veces la persona se disocia, o sea, se sale de la realidad que puede estar vivenciando. Otras veces la persona entra en pánico. Entonces, por eso es que vas a encontrar que en muchas ocasiones las heridas, en este caso las emocionales, la persona recuerda la experiencia, pero no se activa. O sea, no hay ansiedad, no hay ira, no hay aspectos de culpa o vergüenza desproporcionada. Entonces, por eso, ¿verdad?, traemos esta intervención, porque hay mucha gente que se frustra, ¿verdad?, o se desalienta ¿verdad?, porque cuando comienzan a experimentar este residuo, empiezan a cuestionar a Dios o cuestionarse ellos mismos. Pero si ya yo lo superé, ya yo pedí perdón, ya yo procesé esa experiencia, ¿por qué todavía lucho con estos síntomas si ya pasé por ese proceso? Tienes que aprender a hacer la distinción de que las heridas se superan de manera diferente a los traumas. Quiero dar varios ejemplos para beneficio de la audiencia, Esteban. Por ejemplo, una persona con heridas de rechazo. ¿Qué ocurre cuando ese episodio alguien me ignora?
alguien no me contesta, no me responde. Pues una persona que está sanada contesta de esta manera, pues será que está ocupado, luego hablaremos o me contestará la llamada luego. La conducta es, la persona está calmada, tiene calma, tiene paciencia, no asume, no interpreta que lo están ignorando, que lo están abandonando, que lo están rechazando. Y a la nivel emocional, la persona se mantiene estable, regulada, sin ansiedad intensa. O sea, la herida no gobierna el funcionamiento de la persona. Ahora bien, una persona con heridas no sanadas responde diferente. Me están ignorando o no le importo. Entonces la conducta se transforma a través de la herida. Empieza la persona a hacer reclamos, a hacer demandas. Se puede tornar compulsivo en la intervención. Algunos les dan celos, otros entran en desconexión emocional. Y a nivel de la respuesta en la emoción, que es donde se esconden las heridas o se aloja el trauma, la ansiedad se hace presente, la persona puede tener ataques de ira, la persona puede experimentar miedo al abandono. O sea, en otras palabras, la herida controla la respuesta. Así opera el dolor, las heridas, ¿verdad? En el aspecto psicológico y emocional. El trauma, por el otro lado, pues la persona en trauma, la respuesta y el manejo es muy diferente. Pensemos en una situación, un escenario donde mi pareja me levanta la voz en una discusión. La persona en trauma inmediatamente entra en alarma, interpreta peligro, no puede discriminar, es que tiene un mal día o tal vez se incomodó con algo que yo le dije. La respuesta del cuerpo es parálisis, la persona entra en esa congelación, la persona entra en taquicardia, la persona entra en pánico. Esos son síntomas de que la persona está lidiando con sintomatología traumática. Si te vas dando cuenta, ves cómo está impactando la respuesta, el funcionamiento de la persona. La conducta, que también ahí se evidencia la presencia del trauma, es que la persona entra en parálisis, sumisión, entra en huida o muchas veces, ¿verdad? Entra en lo que se llama un colapso emocional, o sea, una crisis. O en algunas ocasiones entra en lo que esto se llama amenaza, no me siento amenazado. Así que la persona en esa parte de la conducta a nivel espiritual, la persona vive un miedo constante. La persona entra en lo que se llama una experiencia de supervivencia. Entonces, ¿cómo se sanan los traumas? Si no es que si esto me activa, tengo que entender, no estoy en peligro. Ese es el trauma tratando de sacar el rostro, tratar de activarse, pero estoy en control. El trauma no controla mi vida, no controla mi respuesta. Así que la respuesta del cuerpo es que cuando, ¿verdad?, estoy en esa situación activada, si estoy superando el trauma, la nota de activación, yo regulo mi respiración, no me adelanto, doy el beneficio de la duda. En otras palabras, no permito, ¿verdad?, que me desregule emocionalmente. Y a nivel de la conducta, usted aprende a poner límites, usted pone fronteras, ¿verdad? Usted se mantiene en la comunicación sin penalizar la comunicación y la relación. Recuerde, la herida se sana, ¿verdad? Y únicamente sabemos que se sanó cuando deja de doler. Y el trauma se supera o se redime cuando deja de gobernar tu funcionamiento como individuo. Qué poderoso, doctor. Esto es definitivamente una universidad. En unos minutos, una clase de universidad. Ok, vamos con el trauma. Entonces quiere decir, si entendí bien, que el trauma probablemente va a aflorar en ciertos momentos, y no quiere decir por eso que no estoy sano, es parte del proceso. Comencemos por ahí para ir a la próxima pregunta. Correcto. Tú vas a ver que la persona que ha sufrido de traumas y lo ha logrado superar, en ocasiones el fantasma, lo que se llama el espectro traumático, sale a la luz. Por ejemplo, si yo sufro de traumas de que me han rechazado o heridas de rechazo, alguien no me saluda, alguien no me reconoce. Una persona que ha vivido rechazo, trauma de rechazo, puede, a través de ese episodio tan sencillo, interpretar: me están ignorando, están hablando de mí,
me están, ¿verdad? Me están rechazando, me están marginando, o sea, interpreta agresión. No tiene la evidencia de que están, ¿verdad? Ignorándolo conscientemente. Es lo que yo interpreto a través del trauma. Pero si yo tengo el trauma redimido, o sea, estoy en remisión, tú vas a ver que la persona que lo ha sufrido tiene un ejercicio cognitivo, o sea, de análisis, no perdió función, que significa me rechazaron. Pero es posible que en verdad, o sea, la persona regala el beneficio de la duda. La persona que está traumada no regala beneficios de duda. Lo que hace es regalar juicios, conclusiones de impulso. Pues la persona que ha redimido el trauma puede llegar a este análisis de dar el beneficio de la duda. No me vieron, es posible que no me hayan visto, por lo tanto, no lo tomes como un ataque personal, no lo tomes tan serio, mírate cómo te estás poniendo o cómo te puede afectar cuando ya estás aprendiendo a que esa herida de rechazo no controle tu vida. Tú vas a ver que la persona que está redimiendo el trauma puede ejercer ese ejercicio del regalo del beneficio de la duda. Cuando no tiene el trauma redimido, la persona brinca a juicios concluyentes. Sí, me rechazaron, esas personas son hipócritas, yo no vuelvo, ¿verdad? a esta reunión, no vuelvo a relacionarme con esa persona. O sea, entra en un pánico, rompe relaciones, no asume responsabilidad, adjudica culpa, y muchas veces personas que están secuestradas por el trauma tienen la tendencia de arruinar sus relaciones o terminar solos. Claro. Usted habló de que cuando hay ese trauma, pues una de las reacciones también es a retraerse. Puede ser también lo contrario. Puede ser que reaccione apresuradamente, agresivamente. Correcto. Una de las consecuencias de los traumas es que no solamente actúe de manera agresiva o de impulso, también puedo responder al estresor o al detonante con desconexión, puedo responder con disociación. Hay un dicho muy particular que lo conozco mejor en el inglés cuando los traumas, ¿verdad?, se activan, lo que es fight, freeze and flight. O sea, en otras palabras, peleo, agredo, entro en parálisis, es otro tipo de respuesta, ¿verdad? O huyo. Todo esto es evidencia, ¿verdad? Si no es una decisión consciente en ese momento del individuo, de que el trauma está controlando a la persona. Estos fenómenos, ¿verdad?, a nivel psicológico y emocionales, también lo puedes ver en personas que han sufrido, por ejemplo, una crisis de infidelidad. Si el trauma no ha sido superado, por ejemplo, la pareja puede, ¿verdad?, estar en una comunicación en su teléfono y la persona que fue afectada con el trauma puede interpretar, estará hablando con una persona, me estará siendo desleal, estará, ¿verdad?, guardando, escondiendo información de mi persona. La persona batalla con estas conversaciones internas y cuando eso se activa, entonces viene lo que es el ataque, vienen los celos enfermizos, viene lo que son episodios donde quiero controlar a mi pareja. Y si te das cuenta, el trauma comienza no solamente a afectar el funcionamiento de la persona que lo sufre, también agrede a las personas que están a su alrededor. Por eso la necesidad de diferenciar cómo son las sanidades de las heridas y cómo son las remisiones de los aspectos traumáticos en la vida. Espectacular, y qué panorama extraordinario nos plantea, doctor. Y he querido hacer esas preguntas porque entonces podríamos decir que hay problemas que no son tan solo una herida, ya hay un trauma, y esos traumas vienen ya, podrían venir de tiempo, podrían venir de niñez, podrían venir de experiencias pasadas, las estoy arrastrando, y me estoy afectando a mí y estoy afectando también a otros, porque hasta cierto punto, cuando voy entonces a validar X punto mío, estoy reaccionando desde el trauma. ¿Me explico? Correcto. La característica más particular de que el trauma está interfiriendo con mi funcionamiento, con mis valores, con mi ética, significa que mi respuesta está basada en impulso.
La respuesta que yo tengo está basada en supervivencia. La respuesta que yo despliego está basada en amenazas. Si te das cuenta en estos tres ejemplos que te compartí, estoy dando evidencia de que la manera como yo reacciono fue involuntaria, no lo planifiqué así. No lo, ¿verdad? No lo medité ni lo planifiqué de que esta iba a ser mi respuesta, porque me frisé, no pude pensar, no supe por qué reaccioné así. Esto es catálogo o evidencia de que existe la posibilidad de que la experiencia traumática todavía siga vigente. Y esto es bien importante, Esteban, que uno lo considere, porque vas a encontrar mucha gente. No, yo estoy sano. No, yo superé el trauma. Y muchas veces la gente no se da cuenta que a veces el detonante, el episodio que activa el trauma o la herida es tu mejor evidencia para poder determinar si realmente lo superé, realmente lo sané, o lo que he hecho es engavetarlo, reprimirlo, y esa experiencia que ha pasado 10, 15, 20 años, hasta el día de hoy me controla. Tan sencillo que tengo la misma reacción de hace 20 años en el día de hoy. Eso es indicador de que sigo bajo el secuestro del trauma sufrido. Ojalá podamos identificar, y los que nos estén escuchando, esto sea una herramienta para identificar a lo mejor en un área donde debemos de sanar, trabajarlo, a lo mejor buscar ayuda. Pero ¿cómo uno puede, qué herramienta nos podría brindar, doctor, para poder tener conciencia si estoy teniendo ese trauma? Porque a veces pienso, y usted me corrige, que como bien dijo, es involuntario, pues cómo se dan cuenta en el proceso. Hay que mantenernos uno pensando que cómo voy a reaccionar, qué detalle debo de tener yo presente, exactamente, presente para poder decir, en esto tengo que mejorar, en esto tengo que buscar ayuda, o puedo a lo mejor ayudar a otros a que lo identifiquen. Excelente pregunta. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Vas a darte cuenta que las personas heridas versus las personas traumatizadas, hay una distinción bien particular. La gente herida todavía tiene la capacidad de hacer introspección. ¿Qué significa? Pueden verse internamente. Okay. Tuve una reacción equivocada, puedo ver lo que se llama la trayectoria de mi reacción, cuál fue el detonante, por qué me activé, por qué interpreté amenaza, por qué respondí de esa manera, por qué fue mi respuesta tan perjudicial. O sea, una persona herida puede continuar, puede darle seguimiento al rastro de cómo se detonó este episodio. Una persona en trauma o una persona traumatizada, algo que te vas a dar cuenta es que la persona no tiene capacidad introspectiva, no puede verse por dentro. Entonces, como yo detecto el trauma, mirando mis reacciones, mis conductas hacia los demás y cómo los demás reaccionan, cómo los demás señalan mi comportamiento, es la forma de yo poder ir descubriendo, mira, es posible que yo estoy secuestrado bajo un trauma porque no puedo mirar por dentro, no puedo darme cuenta por qué yo reacciono de esa manera. Y es por eso que te vas a dar cuenta, Esteban, de que hay mucha gente que se da cuenta o descubre, pero ¿por qué yo hiero, lastimo a la gente que yo amo? Si ya, ¿verdad? Yo no quiero dañar a nadie, no quiero perjudicar a ninguna persona, o ya yo le entregué ese dolor a Dios, ya ese dolor lo he perdonado, ¿por qué se sigue repitiendo esa conducta? Ahí te das cuenta la diferencia entre lo que es manejar heridas y cómo se gerencian versus a cómo gerenciar experiencias traumáticas. Uno mira por dentro, el otro mira por fuera.